San Lucas capítulo 22. Amado Dios, gracias porque no nos dejas solo ni siquiera en el momento de la tentación. Tú estás allí intercediendo por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en la palabra de Dios, en apartes del capítulo 22. Entró Satanás en Judas Iscariote, el cual era uno de los 12. Llegó el día de los panes sin levadura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Dijo también el Señor: «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Orad para que no entréis en tentación». Se apartó de ellos a distancia, y puesto de rodillas oró diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación». Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Entonces Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Inicia describiendo el capítulo 22 cómo Satanás entró en Judas, se posesionó de él para que él fuera un elemento importante para entregar a Jesús a escondidas del pueblo. Luego se habla acerca de la Pascua, cómo el Señor, al tomar la Pascua con los apóstoles, era la última Pascua, porque ahora él iba a ser ya la realidad de lo que venía representando la Pascua, que era el Cordero que iba a dar libertad a su pueblo. Y dice que allí estableció la Santa Cena. Una de las cosas para destacar es que el Señor Jesús mencionó que esa copa de vino que iban a tomar, que iban a participar, era el símbolo de su sangre, que era el nuevo pacto que el Señor iba a sellar con ellos. Después se presenta una aclaración que el Señor Jesús hace ante la discusión que tenían los discípulos por quién sería el mayor. Y el Señor Jesús le dice: el mayor debe ser como el menor o como el que sirve. Y el Señor Jesús manifestó: yo estoy aquí ante ustedes como el que sirve, porque él era el que estaba lavando los pies a los discípulos. Después hace la observación a Simón y a través de él a cada uno. Dice: «Mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Ya Satanás había zarandeado a Judas y lo había vencido. Ahora el Señor le dice a Simón, Pedro, y a través de él también te está diciendo a ti: cómo Satanás está detrás de ti para zarandearte,
Pero una promesa maravillosa, el Señor dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto debe ser grabado en nuestra mente cada vez que nosotros estamos siendo zarandeados por Satanás, nos está llevando a través de la tentación para caer en el pecado. El Señor Jesús está rogando, clamando, orando. Y como oró en el Getsemaní, dice el Señor que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Esto quiere decir que cada vez que el Señor hace la oración por sus hijos, por su pueblo, como la vamos a ver más adelante en San Juan 17, es una oración donde el Señor desea la protección, el cuidado para sus hijos. Después describe cuando Judas lleva la turba y con un beso entrega a Cristo Jesús, como Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote y allí Pedro, quien lo sigue, niega a Jesús como ya lo había mencionado. Quiero dejar la invitación de este capítulo. El Señor desea que no nos sintamos mayores que los demás. Estemos orando, velando. Y cuando nos sintamos tentados, recordemos que Cristo también está orando para que no caigamos en tentación. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.